Bueno, sí, la charla de hoy es un poco larga porque en realidad engloba una lista muy larga de enfermedades y que tienen en común que se expresan, entre otras cosas, por manifestaciones en el movimiento, ya sea en el inicio del movimiento, en el sostenimiento, en la velocidad, en la postura. Entonces la clave acá de llegar al diagnóstico de certeza es a través primero de la visualización de ese fenómeno. Después ver si es una suma de fenómenos y que constituya un síndrome, y con ese síndrome también hacer más sencilla la búsqueda de la causa. La clave, para mí lo más atractivo que tiene la neurología, es en hacer una sistematización a la hora de la evaluación del examen neurológico, sobre todo la observación. Primero la observación y después ir a meter mano en el paciente. E ir haciendo un proceso, como figura acá, diagnóstico escalonado, solamente basado en la fenomenología. O sea, si yo hago esto, ¿ustedes qué piensan? Alexis, flapping. Flapping. Bueno. No era está bien, podría ser. El tema es... O un temblor normal. Está bien. Bueno, acá donde les quiero marcar la diferencia es, traten de no ponerle ya una palabra de qué es lo que están observando, sino la descripción del fenómeno. Un temblor sería. Entonces. Un temblor en la mano, fino. Ver si hay un movimiento, qué tipo de desplazamientos hace, qué regularidad tiene. Entonces ustedes hagan esa descripción. Y en la medida que hagan esa descripción van a haber palabras que no las van a decir. Porque esto temblor no era. Era un movimiento oscilante, pero no era rítmico, que es lo que define al temblor. Entonces, en la medida que ustedes hagan esa descripción con el castellano, solito después va a caer el término. Traten de hacer esa incorporación. Incluso en voz alta. Cuando uno está con otros médicos es bueno hacer. Yo observo este movimiento, lo describo y después le pongo un nombre. Esperen. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, una manera de clasificar a todas las enfermedades con alteración del movimiento es a partir de su velocidad o también de su inicio. En aquellos que el movimiento está aumentado, acelerado, exacerbado, como son los movimientos hiperkinéticos, y aquellos donde están enlentecidos. Perdón que lo interrumpa. ¿Me puede dar acceso para grabar la clase? Si yo supiese. Sí, yo tampoco. Tenés que poner grabar, creo que tenés que poner grabar y él te autoriza o te hace también. O en opciones arriba, la verdad. Bueno, yo igual me ofrecía a esta clase grabarla para después pasarla, para compartirlos con todos los del año. Ay, dale, sí, voy a grabar la otra. Sí, sí. El tema es que como a veces nos desbordamos emocionalmente en medio de la charla, preferiría después la grabo yo solo, a capela. Muchas gracias. Y la subo. No drama. Es para mí, sobre todo. No, pero yo tengo que preparar la de enfermedad cerebrovascular. Y como estaba en blanco la de movimientos involuntarios, me ofrecía a grabarla también. Después la subimos. Bueno, cualquier cosa que no se comprenda me detienen y la vuelvo a explicar. Cuando hablamos, para hacerlo más sencillo, arranco con los movimientos hipokinéticos. Ahí hablamos entonces de bradicinesia. Y cuando hablamos de movimientos hipokinéticos, bradicinesia, prácticamente estamos haciendo alusión a síndrome parkinsoniano o parkinsonismos. ¿tá? Síndrome parkinsoniano, parkinsonismos, no dije enfermedad de Parkinson. La enfermedad obviamente se engloba dentro del grupo. Y que se caracteriza entonces, como lo dice el término, por movimientos lentos, que puede ser a la hora de la repetición o incluso en el arranque, como puede ser a la hora de levantarse de una silla,
incorporarse de la cama, girar en la cama. Son todas también preguntas que uno le hace al paciente para inferir la velocidad de ese movimiento. Condicionado también por la rigidez, que es un tipo de hipertonía muscular, que se distingue de qué otra hipertonía. Ustedes que saben tanto. ¿Qué otra hipertonía conocen? Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri. La conocen, ¿eh? No la están enganchando, pero la conocen. A ver si no los Simpática, ayudo. quizá autónomo. Lo que- No escuché. Simpática, quizá, del autónomo. Pero me refiero a tono muscular. Está bien lo que vos decís. Con la actividad del sistema autonómico. Perfecto. Me refiero al tono muscular. Hay dos hipertonías. Una que es la rígida, que es la del síndrome extrapiramidal. Y después hay otra. Espástica puede ser. Claro, la del síndrome piramidal. Claro. ¿Se acuerdan cómo se distinguían clínicamente? Por el signo de la navaja y la rueda dentada. digamos. Mm. ¿Puede ser? Sí, pero como tengo muy poca capacidad de abstracción, no tengo ni idea qué significa el signo de la navaja y el signo de la Es rueda. con el miembro superior del paciente flexionado, de esta manera, lo que hace es estirar, y en el signo de la navaja ofrece resistencia hasta más o menos 90 grados y después ya no. Y en el caso Bien. de la rueda dentada va y se va trabando. Bien. De paso aprovechamos. La rueda dentada se ve cuando la persona tiene temblor. Bien. Porque pueden ver un síndrome parkinsoniano sin temblor, o sea, incluso enfermedad de Parkinson sin temblor, y ahí lo que uno va a observar es una rigidez, lo que se llama encaño de plomo, que es continua la resistencia. No es como la rueda dentada que tiene sobresaltos, y no es como el signo de la baja que es inicial y después se suelta. ¿Se entiende, Lucía? Ujú. Bien. Y otro de los elementos que definen a los movimientos hipokinéticos es la inestabilidad postural, donde la persona tiene disminuido o abolido los reflejos posturales. ¿Saben de qué estoy hablando? Los miotáticos puede ser. No. Es cuando ustedes están parados en el colectivo y el colectivo arranca de golpe, y ustedes tienen un desplazamiento hacia atrás por la inercia, y ejecutan una serie de movimientos que impiden caerse, como separar las piernas, arquearse, ¿tá? O como cuando uno está en medio de una multitud y lo van empujando de uno para el otro y sin embargo hace movimientos reflejos para no caerse. A eso se refiere con la inestabilidad, cuando hay disminución de esto. ¿Qué se ve en la enfermedad de Parkinson? Bien, dicho esto, vamos para el otro grupo, que son los movimientos hiperkinéticos, y acá donde sí se hace necesario distinguir lo que es la distonía, lo que es el temblor, lo que es una mioclonía. La espasticidad, acá en esta charla mucho no entra porque esto corresponde más al síndrome piramidal y acá van más las enfermedades que afectan al sistema extrapiramidal. Corea y balismo. Atetosis, también hay al lado de la corea y balismo. Los tics y la caticia. La caticia es ese efecto que vemos en pacientes que están medicados con neurolépticos y tienen esa aparente inquietud de piernas y uno ve cómo están sentados y moviendo las piernas sin parar. Como les pongo en el cartel acá de prestar atención, entonces esto es puro concepto teórico que no se toma en un examen, obviamente, pero mi intención es que se puedan ir de esta clase con una serie de recursos para ustedes ya empezar a hacer diagnóstico de fenómenos del movimiento y con eso llegar a un diagnóstico. El primer paso sería entonces identificar el tipo de movimiento anormal. Entonces, claramente esto es algo que hay que percibir a la vista. Y lo que uno evalúa entonces, por un lado es la velocidad.
de los movimientos. Esto significa que cuando veo entrar al paciente, ejemplo, veo si balancea los dos brazos acompañando el movimiento de las piernas, y donde veo que hay un brazo que no lo acompaña, eso es un signo de lentitud. Veo la amplitud de movimiento, entonces lo mismo con el balanceo de brazos, no solamente veo la velocidad, sino la amplitud del movimiento que haga. En el caso del temblor, después los temblores se pueden diferenciar, entre otras cosas, bueno, por la amplitud del movimiento, porque puede ser un temblor que no es muy amplio, no importa la velocidad, pero no es amplio, de uno que sí. Si tiene ritmo o no, esto ayuda a distinguir temblor de lo que no es temblor. Si hay algún patrón, o sea, si el movimiento está compuesto por diferentes elementos y entonces configura un patrón que se repite, Puedo hacer como una especie de coreo que parece que estoy bailando y ustedes ven periódicamente que estoy haciendo el mismo movimiento. ¿Me observan o no? Sí. Sí. Bien. Después, si el movimiento es persistente o no, si tiene una duración limitada, si es muy breve o de segundos. Después esto que responde a las preguntas que uno le hace al paciente, si encuentra algún elemento que interactúe con el movimiento, que lo module. Un ejemplo, en el temblor esencial, no le aplica a todos los pacientes, pero aproximadamente, más o menos 50% de pacientes, cuando toman alcohol, el movimiento cesa. Entonces es un elemento que ayuda a distinguir. Y después, por otro lado, es común ver, por ejemplo, sobre todo en la región, pacientes que consumen mate o las otras antinas como el té y el café y que empiezan a tener un temblor. Entonces, la pregunta uno, cuando alguien viene con temblor, pregunta de todas las sustancias que tenga en la cabeza y si existe, bueno, uno plantea la suspensión y si cambia, se lo atribuyen. Después en lo que es ese fenómeno, si está distribuido en un solo segmento del cuerpo, en una zona muy limitada, como podría ser el cierre de ojos y nada más, o si es segmentario, que esto significa que involucra, por ejemplo, movimientos de toda la mitad de una cara y un miembro superior, como lateral, o si es algo generalizado. O sea, tenemos que describir su distribución. Eso también, obviamente, si son movimientos focales, hacen pensar en una topografía específica. Y si es algo generalizado, ya es difícil pensar en una patología estructural, llámese ACV, desmielinizante, tumor, sino algo más bien que afecte globalmente al cerebro como un trastorno metabólico, genético, etc. Y el último punto, que se refiere a la inhibición voluntaria, significa que uno le pregunta al paciente si el paciente puede controlarlo. Esto aplica fundamentalmente a los tics, que es un mix de un trastorno neuropsicológico. Entonces, como es obviamente muy estigmatizante el tic, muchos pacientes en situaciones sociales tratan de contenerlo y una vez que están solos o se separan de ese grupo, liberan todo el movimiento. También puede verse en el Parkinson, donde la persona está en reposo y empieza a temblar, donde lo observa un poco, lo controla al meter el sistema piramidal sobre el extrapiramidal. Y de esa manera, al prestarle atención, lo controla. Donde vuelve a relajarse, reaparece el temblor. Son elementos que ayudan a ir configurando el cuadro. Entonces, una vez que observaron toda esa fenomenología, lo que hay que hacer es armar el síndrome. Síndrome, entonces, entendiendo como la suma de diferentes elementos que observé en el examen. En el caso del temblor esencial, el temblor es el único fenómeno. O sea, el temblor es el síndrome. Pero, volviendo al Parkinson, sabemos que lo distintivo del Parkinson es la bradicinesia. Si bien lo más popular es el temblor,
¿ah? Por lo que todo el mundo lo conoce, lo que define a la enfermedad de Parkinson es la lentitud. Entonces yo después veo asociado el temblor, si es unilateral, si encima después tiene rigidez, ahí va configurando ya más un parkinsonismo idiopático, sinónimo de enfermedad de Parkinson. Entonces la idea es que tiene que jerarquizar todas esas alteraciones que observen y ver cuál es el que predomina. Y esa es la clave para el síndrome. ¿Se entiende? ¿Sí? Si me pongo muy soporífero, me avisan. Y después, bueno, como parte del examen y examen complementario, sí aparecen otros factores que están asociados, que no tengan nada que ver con el movimiento. Por ejemplo, si tiene disautonomía. ¿Ah? No es lo mismo ver un paciente que comienza con hipotensión ortostática recurrentemente y un síndrome parkinsoniano. Eso no se va a ver habitualmente en la enfermedad de Parkinson. No es excluyente, pero no es lo más común. Tercer paso, entonces ya sí, empezar a hilar finito y tratar de ponerle nombre y apellido a esto. O sea, ir a una etiología. Factores a tomar en cuenta, obviamente, edad del paciente. Es raro pensar en la enfermedad de Parkinson a los 10 años. Si la instalación fue de manera gradual, eso hace pensar en enfermedades degenerativas, como se ve en la enfermedad de Parkinson, a diferencia de un cuadro que parece de manera ictal, que hace pensar en una lesión que irrumpió al cerebro, llámese tumor, ACV. Después, cómo ha ido evolucionando, porque no es lo usual que uno atienda a estos pacientes. Estos pacientes por lo general son de consultorio externo. Entonces, lo más frecuente de ver son pacientes que vienen con cuadros ya evolucionados de meses. Después, dependiendo de la enfermedad que ustedes interpreten, elegirán una medicación, observarán cómo responden. Acá el ejemplo sería los parkinsonismos como grupo, donde a todos le podemos dar levodopa, donde va a haber una gran respuesta es en la enfermedad de Parkinson, que sirve como un criterio de apoyo a ese diagnóstico. Y los otros parkinsonismos que inicialmente pueden tener respuesta, pero en menos tiempo que a largo plazo, ya no manifiesta una buena respuesta. Entonces eso hace dudar del diagnóstico de enfermedad de Parkinson y ya me lleva para los parkinsonismos atípicos. En la neurología, yo les sugiero que cada vez que conozcan a un paciente, dentro de sus preguntas, la edad, la dedicación, la medicación que toman es, ¿tenés alguna historia familiar neurológica? Lo que sea, ¿sí? Desde la migraña a enfermedades raras. Porque bueno, en muchas de estas enfermedades degenerativas hay un porcentaje, que lo voy a tirar muy así al tuntún para generalizar, pero aproximadamente un 10-15% que hay historia familiar. Entonces eso hace sospechar en enfermedad genética. Y después, bueno, lo que ustedes encuentren en los exámenes complementarios. Si les pregunto, ya con un ping-pong, si pienso en una entidad donde está alterado el pobre, ¿en qué enfermedad piensan? ¿Cómo, Loriano? Muy bien. Bien, bueno, esa es la idea. Lo mismo de la imagen del cerebro, electroencefalografía si corresponde, y análisis de rutina y específicos. Bueno, esta es la parte que estaba esperando Lucía, pero es muy somero esto. O sea, es simplemente tratar de entender por qué estás viendo una persona con un desorden del movimiento. Entonces, esto sería el modelo de lo normal, donde vos acabas de apoyar tu mano izquierda sobre la frente, ¿bien? Donde tu lóbulo frontal dijo, a esto le tengo que prestar atención. Acercaste la cara, ¿bien? Y como para devorarte la pantalla, te apoyaste la mano, ¿bien? Y que la cara no salga del monitor. ¿Dónde arrancó todo eso?
Acá es donde se pone linda la neurología, que es por esto que yo me dedico a la neurología, porque el cerebro... Tan nerd que duele. ¿Dónde arrancó? En la corteza, pero no. ¿En qué En la parte? parte, en la parte frontal, la parte motora, No, ¿no? antes de eso. No, La no, parte occipital. Claro, Ah, no te escuché, la Gabriel, guía de no. la visión. La parte occipital, porque primero ve y después. Está bien, yo me refiero al movimiento. Ah, Mm. Hay toda una cuestión de voluntad que manifestó Lucía. Todo eso emerge del lóbulo prefrontal, donde nosotros pensamos. ¿Bien? Entonces ahí vos mandás una señal a los ganglios de la base y de ahí va al tálamo y el tálamo va a la corteza motora donde ahí vos ejecutás el movimiento. ¿Está? Corteza premotora, ganglio de la base, corteza motora, vuelve a bajar la información, se mete el cerebelo para coordinar y terminás ejecutando el movimiento. Bueno, toda esta secuencia muy simplificada está mediada por neurotransmisores en todas esas estaciones de relevo. Y esto surge de, por un lado, neurotransmisores estimulantes y otros inhibidores. De manera tal que se desarrolle ese movimiento perfeccionado durante estos primeros 23, 24 años de tu vida, no me acuerdo cuántos tenés, no lo sé en realidad. ¿Bien? 23. Bien. Y a la hora de hablar de las enfermedades, es donde entonces tenemos dos opciones. Por un lado, que haya una desregulación en esta secuenciación, entonces el estímulo que hace el tálamo sobre la corteza se ve disminuido y entonces vemos los movimientos hipokinéticos. Y aquellas alteraciones porque deberían observar el grosor de las flechas, donde se sobreestimula a la corteza motora, entonces lo que vemos son movimientos hiperkinéticos. Esto es un modelo teórico. ¿Bien? Esto fue toda la fisiopatología. ¿Bien? Más simple no te lo puedo hacer. profe, teóricamente era porque el problema investigado del tema de Parkinson, yo no me acuerdo, lo habíamos visto en tercero. Ahora vamos a ver una enfermedad. Pero la idea es así a un pantallazo Sí, pero- sobre por qué la persona exacerba o por qué la persona identifica el movimiento. ¿Sí? Sí, Bueno, empecemos a hablar de las enfermedades. Lo más sencillo es comenzar con los trastornos hipokinéticos, parkinsonismo. ¿Bien? Parkinsonismo como término general que describe problemas motores que aparecen juntos en determinadas enfermedades. O sea, Parkinsonismo. Hablamos de cuadros donde está salud, la enfermedad de Parkinson y otros trastornos que pueden ser muy parecidos, de vuelta a salud, a la enfermedad de Parkinson, muy parecidos. Serietud, volviendo, bien, donde se pueden presentar de una manera muy similar, muy similar. Entonces, simplemente podemos decir parkinsonismo, que es de hecho lo que decimos en el consultorio, los neurólogos. Usted tiene un síndrome parkinsoniano. Después veremos por qué es sí o no enfermedad de Parkinson. Cuando entonces hablamos de parkinsonismo, como ya les adelanté, es un cuadro caracterizado por bradicinesia. ¿Por qué subrayado? Porque es la condición sine qua non. Sin lentitud no puedo hablar de parkinsonismo. Puede haber rigidez, puede haber temblor de reposo, incluso típico de Parkinson, pero si no hay lentitud, yo le puedo decir, usted tiene un temblor típico de Parkinson, pero no puedo llamarlo todavía Parkinson. Y el cuarto elemento es la inestabilidad postural, con el consciente trastorno de la marcha. Y esto sí, si quieren, anótelo como un tip. En la enfermedad de Parkinson, esto es de comienzo tardío, no de entrada. Dicho de otra manera, si ustedes observan estos tres primeros, o la bradicinesia, y en el comienzo de esa evolución ya tienen inestabilidad postural, uno ya empieza a descartar la enfermedad de Parkinson
y se va para condiciones como la parálisis supranuclear progresiva, que se manifiesta con mucha inestabilidad postural. ¿Hasta acá vamos juntos? Ujú. Bien. Cuando hablamos de parkinsonismo, entonces, de causas, tenemos por un lado las enfermedades propias del cerebro, o sea, intrínsecas a una degeneración, y aquellos parkinsonismos que son secundarios. Lesiones cerebrales como vascular, hidrocefalia, encefalitis, meningitis, posmeningitis, traumatismo, y causas sistémicas. Por ejemplo, fármacos, los neurolépticos, un clásico de los pacientes que están en seguimiento por psiquiatría. Hoy vi a alguien que por una cefalea en racimo está en tratamiento con litio, con una dosis alta y está muy lento. El hipotiroidismo, tóxicos, ejemplo, manganeso. Pero lo que vamos a hablar nosotros es de estas enfermedades degenerativas. La enfermedad de Parkinson y de los parkinsonismos atípicos. Pero tengan presente, ¿tá?, que existen otras causas. La hidrocefalia es un cuadro que también es progresivo. Y además del trastorno de la marcha, la lentitud, la incontinencia de orina y trastorno cognitivo, entonces uno, donde tiene esos tres síntomas, primero piensa en hidrocefalia, se va a la imagen. Digo, porque estos dos, nada más, pero hay más. Entonces, causas degenerativas de parkinsonismo. ¿Van todos bien? ¿Copiando lo que llevan? ¿Van llegando bien? Bueno, las más comunes, bueno, la principal causa de parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson. Y después le siguen los atípicos, donde están la PSP, que es la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, el síndrome córtico basal y la demencia con cuerpo de Lewy. Esta se las presento un poco hoy y la vamos a volver a ver cuando veamos el capítulo de demencia. Y como causas menos frecuentes, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Alzheimer, donde por su curso de degeneración se lleva puesto el sistema que se afecta en la enfermedad de Parkinson, entonces vemos un parkinsonismo. La ataxia espinocerebellosa, la calcificación del núcleo de la base. Y estos puntitos en rojo porque lo vamos a ver como prototipo de otras manifestaciones de movimientos. En la enfermedad de Wilson vamos a ver más que nada distonía. Y en la enfermedad de Huntington me imagino que ya saben que es Corea. Pero, dependiendo la edad de inicio, por ejemplo en el Huntington, puede comenzar con un cuadro parkinsoniano. Chau. Y en la medida que este paciente tenga una larga sobrevida, después sí aparecerá la Corea que tanto ustedes conocen. ¿Bien? Como verán, bueno, hay muchos nombres que todavía no han visto y otros que ya conocen. Esto es un poco lo que se viene, ya que ya se sabe todavía. Estas entidades se deben a la acumulación de proteínas mal plegadas, que son proteínas normales, pero bueno, por el mecanismo que uno puede conocer, se pliegan de manera anómala y se empiezan a depositar y terminan produciendo toda esa cascada de daño neuronal. Tiene un comportamiento como los iones, o sea, empiezan a depositar en una neurona y después mira y empieza a afectar a otra y así afecta a toda una red. Entonces, cuando hablamos de sinnucleopatía, hablamos de aquellas donde se producen los depósitos de cuerpo de Lewy, en la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica. Esto es finito, ¿eh? Parece que es finito, simplemente es de lo que se habla hoy en día cuando hablamos de estas enfermedades. Y cuando hay acumulación de proteína tau, hablamos de los otros. PSP, demencia frontotemporal, córtico basal. Listo, olvídense. Eso, profe, lo vimos muy bien, tercer grado que leímos en Robbins, era bastante intenso, pero hablaba de eso. ¿Sí? O sea, como idea para entender la fisiopatología de la proteína más pegada, la tabla,
cada una de las juntinquirinas y todo eso. Bien. Sigamos. Voy con la enfermedad de Parkinson. ¿Qué leyeron? A ver, y si quieren aprovechen este machete que tienen delante. Así me tomo un trago. Se anulan entre ustedes, me parece, porque no escuchan nada. Para variar, salta el tío neurólogo otra vez. Es una enfermedad con incidencia por 65 años de 150 en 100.000, o sea, es común de ver, con una incidencia mayor entre la quinta y la sexta década, pero puede hacerse ya a partir de la segunda o tercera década. Es raro de ver, pero se puede ver. Hay una relación de predominio de hombre sobre mujer de 1.5. Esto, ¿no? De que no es una entidad distintiva y única. Acá no los quiero marear mucho. Pero como ya un poco les adelanté, de que hay pacientes que tienen lo que se llama enfermedad de Parkinson, que tienen temblor, hay pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, pero no tienen temblor. Entonces, ¿cómo puede ser que hablemos de una misma enfermedad y sin embargo tienen diferentes manifestaciones clínicas? Esto se hace también extensivo a la hora de la respuesta al tratamiento. No responden todos igual a la misma medicación. Y lo que tenemos hoy como confirmación, que obviamente no se aplica en la práctica diaria, es los hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Donde lo que distingue hoy a la enfermedad es la presencia de esos cuerpos de Lewy. ¿Bien? Y en el aspecto macroscópico, a ver, que no conteste el trío Laureano, Lucía, Mauro, que son los tres que tengo a la vista. ¿Qué ven acá? ¿Qué estructura ven acá? Obviamente es un pedazo de cerebro, ¿no? El mesencéfalo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo había. Ya, no, porque no te veo, por eso te pregunto. Dale, Lía, seguí que jugás mañana con la de titular. ¿Qué diferencia ves en estos dos mesencéfalos? Mirá con detenimiento. Cuando vean el mesencéfalo en la resonancia, fíjense que tiene el aspecto del Mickey Mouse, ¿no? Las dos orejas y la cara delante. ¿Bien? Es la manera de encontrarlo en la resonancia. Lo viste bisagra, ¿no? Hoy, recién, para acordar. Bien. Bien. Es el primero de muchos, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué diferencia ves acá? Estoy en el mesencéfalo. Bien. Pero no, observa si hay algo que te llame la atención dentro del mesencéfalo. Sí, o sea, o son dos cortes distintos o hay algo que no. Esta es una persona muerta, obviamente, pero sin enfermedad de Parkinson, y este con enfermedad de Parkinson. ¿Qué ves acá? Sí, está más. Y si vos estuvieses escribiendo un libro de medicina, ¿cómo le llamarías a eso? ¿Sustancia negra? ¿Te gusta? ¿Viste cómo se rompió la cabeza el que lo escribió? ¿Sí? Leyeron Parkinson. Como degenera la sustancia negra. Bien, y acá desapareció. Muy bien. Ese es el ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se pierden esas neuronas. ¿Y por qué son negras? ¿Son ricas en qué? Son melanocitos. Y es ahí donde se va a producir la dopamina. Bien. Entonces, al degenerarse esa población de neuronas, se corta la vía nigroestriada, ganglio de la base.
Por eso después cuando tratás enfermedad de Parkinson le das un análogo de la dopamina, que en este caso sería un precursor, la levodopa. Cuadrado, más no puedo, ¿no? ¿Se entendió? Sí. O redondo, según la figura Sí. que ustedes prefieran. Bien. ¿Puedo avanzar o alguien se quedó? Avanza. La pregunta que sigue existiendo es, bueno, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Y hoy, la teoría que se acepta es que es una combinación de diferentes factores, donde a partir del hallazgo de familias con enfermedad de Parkinson se pudieron identificar genes, y después, tomando ejemplo de... Siempre hago esta pregunta y quedo pagando. Volver al... con Michael Fox, el actor. No conozco el actor, pero sí. Bueno, Michael Fox perteneció a un grupo de gente que consumía una sustancia y a partir de ese consumo de metanfetaminas terminaron desarrollando una enfermedad de Parkinson. O si vos ves los últimos años de este actor, vas a ver toda una manifestación de enfermedad de Parkinson. Él tiene su fundación para investigar esto. Entonces, a partir de esos hallazgos se interpreta que aquellas personas que tienen, la mayoría son casos esporádicos, se debería a alguna predisposición genética que, frente a algún factor ambiental, y donde la edad obviamente es un factor de peso, terminan desarrollando la enfermedad. Vamos a hablar un poco de sus manifestaciones. Entonces, tenemos por un lado síntomas motores y otros que no. Esto hasta que se harten de escuchar. Entonces, sí o sí, la bradicinesia. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, acá es donde uno tendría que hacer el examen neurológico y ver las maniobras que le pide al paciente. Entonces, primero uno lo ve caminar, y cuando ve caminar ve si hay una asimetría en el balanceo de brazos, si hay un pie que se arrastra sobre el otro, uno observa la cara, qué manifestación tiene en cuanto a mímica, el tono de voz, que es una manifestación de fuerza de cuerda vocal. Entonces, lo típico en la enfermedad de Parkinson es que hay una hipominia, la voz baja. Y a la hora de hacer el examen, entonces uno comienza con lo que se llama movimientos alternantes repetitivos, y entonces le dice al paciente que abra y cierre los puños, haciendo el movimiento completo, o sea, no a mitad de camino, y lo que uno va observando es que con la repetición hay una mano que empieza a agotar la amplitud y la velocidad. Con el índice y el pulgar, trata de tenerlos confrontados para poder compararlos, y ve que con la repetición hay una mano que se empieza a quedar en velocidad y en amplitud. Qué linda manito que tengo yo, entonces giro toda la mano y comparo si hay una mano que no completa ese movimiento. Girar, que esto también evalúa un poco la diadococinesia, pero lo que estoy observando también es la velocidad del movimiento. Entonces, cuando hay un lado que está más quedado que el otro, van a empezar a observar cómo se empieza a... Después la rigidez es evaluar tono muscular, que significa hacer movimientos de extensión y extensión de las articulaciones. O sea, hay que agarrarlo al paciente, flexionarlo a nivel axial, apendicular, y uno tiene que apreciar si hay una resistencia, si hay una simetría, lo denomina rigidez. Después el temblor, característicamente se enseña que es de reposo. El del Parkinson significa que es cuando la mano no hace nada. La mejor manera de observar temblor de reposo es cuando la persona camina. Entonces con el brazo la persona no está atenta a nada. Distinto es cuando lo tenemos sentado en la camilla, que tiene el brazo apoyado en el antebrazo, y eso tiene un componente de postura. Y a la postura, uno también puede observar cuando extiende los miembros que aparezca temblor. Eso es de postura. También puede verse en otra manera de Parkinson. La festinación, ¿saben de qué se trata? No. No. ¿No? No. Una de las posturas que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson es la que se llama triple flexión. Entonces, tienen flexionado la columna cervical, los brazos y las rodillas, de manera tal que el cuerpo queda desplazado hacia adelante. Cuando una persona tiene el cuerpo desplazado hacia adelante,
también desplaza su centro de gravedad. Entonces, cuando se inestabiliza al caminar, ese centro de gravedad siempre se está desplazando, entonces el enfermo de Parkinson lo busca. Al buscarlo empieza a acelerar la marcha. Esa marcha acelerada se llama marcha efectiva. ¿Me entendiste, Celeste? Celeste. ¿Sí? Está como Sí. corriendo con pasito a cabeza. pasito. Bien. Y después está la mano y el pie estriados. El que me dice cómo es la mano o el pie estriado, llamo a la UNL y le digo que apruebe neurología. Sí. Ahí sacan los libros, empiezan a buscar. El Google ahí. Bueno. Cuento de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mano Manos. estriada es, al extender la mano, lo que uno ve es una flexión metacarpo-falángica. ¿Lo pueden apreciar? Sí. Entonces, uno compara las dos manos y ve que una está recta y la otra flexiona. Y el pie estriado, o bueno, o desnudan el pie del paciente, o si es verano y la mujer está con los pies a la vista, se ve como lo que algunos llaman un pseudo-Babinski, que es el hallux bien hiperextendido, entonces, como si estuviese flexionado para arriba. ¿Bien? ¿Podés Ah, mostrarle la mano de vuelta? Porque estoy en celo y recién agrandé tu imagen. Te lo perdiste, Celeste. No, por favor. Esto, flexión metacarpo-falángica. Cuando vos le pedís al paciente que extienda las manos. ¿Sí? Bien, Genial. me alegro que sea genial. Después vamos con los síntomas, que no son motores, que son muy relevantes también. Porque incluso pueden preceder a la aparición de esos síntomas motores. Hoy tal vez no tengan mucho sentido porque no tenemos una medicación que pueda frenar la enfermedad, que la pueda revertir. Pero a la hora de ensayos clínicos y evaluar fármacos con esas propiedades de neuroprotección, es importante reconocerlo. Y fíjese lo inespecíficos, la depresión, ¿bien? Pero depresión, sobre todo en alguien que no encuentra motivo. El trastorno del sueño que va desde el insomnio a la parasomnia. ¿Se acuerdan el video que le mostré el otro día del señor que se ponía a actuar estando dormido? Bueno, es una alteración del sueño REM. Fallas cognitivas, que pueden verse, uno lo ve obviamente con el paso de la enfermedad, porque es una enfermedad degenerativa, pero a veces pueden preceder. Disfunción autonómica, que no es muy pronunciada, pero está desde la hipotensión ortostática, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, como los más comunes. Y fíjense ese último punto de dolor y parestesias. A mí me dicen que tiene parestesias, pienso en el sistema nervioso periférico, una neuropatía periférica. O sea, yo si el paciente presenta uno de estos aislados, no voy a estar considerando la enfermedad de Parkinson. Pero donde alguien a mí me manifiesta síntomas disautonómicos, obviamente me dedico a la neurología, o sea, no puedo evitar preguntar si tiene alguna alteración para dormir, si tiene fallas cognitivas, y un signo que hoy se lo está robando el COVID, pero que se ve en las degenerativas, es la pérdida de olfato. ¿Bien? La constipación como otro fenómeno disautónomo. Y estos síntomas a veces pueden aparecer 5 años antes de que empiece la motor. ¿Ah? Después veremos a la hora de los tratamientos si tiene alguna relevancia. Entonces, el diagnóstico de certeza, ¿cómo era? Nicolás. ¿Cómo? El diagnóstico de certeza de la enfermedad de Parkinson. De certeza. ¿Cómo era? La bradicinesia era lo que lo caracterizaba clínicamente. No, el diagnóstico de certeza. ¿Con qué vos decís? Con certeza esto es enfermedad de Parkinson. De certeza. Con la visualización en las células, los cuerpos de Lewy que había dicho. Bien. Por anatomopatología. Claro. Obviamente eso es inaplicable, o sea, son estudios que se hacen post-mortem. Entonces, de lo que disponemos hoy es que
tampoco tenés un biomarcador, imagen, sustancia, algo que te diga esto es típico de la enfermedad de Parkinson. Entonces seguimos usando esto que se llaman criterios clínicos, ¿tá? Que fíjense están publicados desde hace ya 30 años y tienen su margen de error. Ese 24% de diagnóstico clínico que después no tiene enfermedades es producto de una base de datos de cerebros, de pacientes que reunían criterios para enfermedad de Parkinson, estrictamente, pero cuando fueron a anatomía patológica no encontraron. Entonces, acá es donde retomo ese concepto de que no es una entidad única y distintiva, y que para colmo puede haber otras enfermedades que compartan cierta manifestación clínica. Es con lo que contamos, es lo que usamos todos en el consultorio del día a día. ¿Cuáles son estos criterios clínicos? Criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de apoyo. Criterios de inclusión, como lo señala el primer renglón, debe haber lentitud. Tiene que haber lentitud. Y después uno de esos tres. Lentitud y rigidez, lentitud y temblor de reposo, y la inestabilidad postural. Que obviamente esa falta de equilibrio no debe ser falla vestibular, visual o sensitiva, sobre todo al comienzo. Pero recuerden que la enfermedad de Parkinson, la entidad postural, no es común de ver al comienzo. Entonces, una persona está lenta y en el examen está rígido, tengo derecho a decir, esto es un parkinsonismo. Después me voy a los criterios de exclusión. ¿Qué significa? Que si este paciente tiene historia de enfermedad cerebrovascular, de muchos traumatismos encefalocraneanos, de infección del sistema nervioso central, con estos síntomas, después de comenzar con una medicación que lo puede provocar. No sé si se escuchó porque estoy inestable de la comunicación. Si el paciente comienza con los síntomas durante el uso de una medicación que puede provocar síntomas, la primera interpretación es que es un parkinsonismo farmacológico. Y lo que hay que hacer es suspender el fármaco. ¿Cuánto tiempo esperarían para que se depure el fármaco y vos le decís, esto es Parkinson, esto? Viendo la vida media del fármaco, por el tiempo que necesita. Es una respuesta astuta esa, muy bien. Pero a lo que voy es que a veces hay que esperar hasta un año de discontinuación del fármaco, porque queda un efecto residual. Lo cierto es que no va a ser poco tiempo, entonces va a ser mucho más allá de la vida. ¿Tá? Por lo menos meses. Y hay que llevar esa situación, porque el paciente va a estar inquieto, si eso no la enfermedad. Y después, si el paciente recibe la medicación que le damos a todos los parkinsonismos, que es la levodopa, y no responde, eso ya es una bandera roja que te está señalando. Esto no es enfermedad de Parkinson. Si no reúne estos criterios, me voy a los criterios de apoyo. ¿Qué significa? Que si están presentes, sustentan a esos criterios de inclusión. Y esto ya es para enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson sí o sí empieza de forma unilateral. Y después de meses, poquitos años, se hace bilateral. El paciente, cuando uno lo interroga, relata que los síntomas, por ejemplo el temblor, fueron de inicio bilateral, eso ya es un llamado a atención para no considerar la enfermedad de Parkinson. Después tiene que ser un desorden progresivo, o sea que los síntomas no se estabilizan, avanzan. Lentamente, no tan lentamente, pero avanzan. Acá me acuerdo de una experiencia que tuve. ¿Les cuento? Una anécdota sonsa. Pero si quieren sigo con lo académico. Bien, porque un día estaba, ya hace varios años, ya estaba instalado acá. Estaba con uno de mis chicos en un Carrefour, y una vez que ya hice el pago, se me cruza una mujer y me pregunta, ¿y tengo Parkinson o no tengo Parkinson? Hice el palito, o sea, me tocó en mi ego, digo, bueno, evidentemente tengo un físico de neurólogo, que alguien viene directamente y me pregunta si tiene Parkinson o no, porque estaba temblando. Y la miro, me sorprende y le digo, sí. Porque usted me dijo que no, y siguió, se fue.
me dejó con la vena extravasándose del cuello. Después me la volví a ver en el consultorio, la recordé el incidente, y claro, cuando pude recordar la situación, era una señora, bueno, que había venido con temblor unilateral, de reposo, y nada más, y nada más. Y llevó 4 o 5 años y no agregó más. O sea, tenía todo el temblor típico de una enfermedad de Parkinson. Pero en esos 3, 4 o 5 años no se agregó la lentitud. Entonces, no podría llamarlo enfermedad de Parkinson. O sea, más allá de la situación que también me pareció poco educada de parte de ella, es el ejemplo de alguien que tenía todas las características y pasó el tiempo y quedó con el temblor. ¿Tá? A lo sumo, si uno quiere, puede indicarla para el temblor si le molesta en su día a día, pero jamás, sin la bradicinesia, hacerle levodopa. Ahí sería temblor esencial, digamos. ¿Cómo? Ahí sería No, temblor esencial. no, porque el temblor esencial es bilateral. Ah, claro. O sea, no es unilateral. Y es más de acción. Y este era de reposo. O sea, no todo tiene una respuesta en medicina. O sea, yo sé que está en una etapa donde ustedes quieren certeza, y detrás de eso más certeza y más certeza. Cuando sean médicos, van a ver cada vez más incertidumbre, más incertidumbre, más incertidumbre. Pero eso, bueno, lo dejo cuando hagan su recorrido. Con respecto a neuroimagen, no hay hoy una resonancia, una alteración específica. A lo sumo están los estudios funcionales, como la tomografía por emisión de positrones, pero lo que hacen es mostrar una falla en el metabolismo de los ganglios de la base, pero no me permite distinguir la enfermedad de Parkinson de los otros parkinsonismos. O sea, a lo sumo sí me puede orientar a pensar que es una enfermedad degenerativa, porque tiene afectado los ganglios de la base, pero no para diferenciar una PCP de la enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Muchos pacientes dicen, me dijo que tengo Parkinson y nunca me pidió una imagen. O me hizo una imagen y con la imagen me dijo que tenía Parkinson. La imagen sirve porque si yo quiero descartar enfermedad cerebrovascular, me apoyo en la imagen que es normal. Pero no es para confirmar, sino para descartar otra etiología. También hidrocefalia. Bueno, voy con video, que se pone un poco más entretenido. No me digas que no abre el video. No te puedo creer. Ah. Bueno, dejo los videos para después, ¿puede ser? Pues si no tengo que sacar el PowerPoint, ir al video, volver al PowerPoint. Bien, esta es una imagen que salió publicada en el Congreso Mundial de Parkinson el año pasado, y cada numerito es una etapa en lo que es esa producción de alfa-sinucleoproteína, el depósito, la acumulación y la transmisión a otras neuronas, y son todos diferentes ensayos clínicos, fundamentalmente con anticuerpos monoclonales, como están intentando ver si al bloquear alguno de estos pasos en esa secuencia podríamos frenar la enfermedad, eventualmente revertirla. Esto es el futuro y presente porque ya se está ensayando. Entonces, cuando hablamos de tratamiento con el que encaramos a los pacientes, tenemos por un lado farmacológicos y no farmacológicos. Aclaración, mejoran los síntomas, pero no modifican el curso de la enfermedad. ¿Tá? La enfermedad es progresiva. Tenemos, por un lado, lo más potente, y que al día de la fecha no tiene nada que se equipare, después de 60 años, la levodopa. Los agonistas dopaminérgicos, que actúan sobre el receptor de dopamina, pero no con la misma eficacia que la levodopa. Y lo que tenemos en nuestro país, o que más usamos, porque hay otros, pero lo que más usamos son el pramipexol y el ropinirol. Y después están estos antidepresivos, inhibidores de monoaminoxidasa B, selegilina y rasagilina,
Ahí tenés. Que tiene un efecto menor al de los agonistas dopaminérgicos, pero también forma parte de nuestros recursos. Tengan en cuenta que es una enfermedad de muchos años de evolución, entonces el hecho de que yo tenga por lo menos 3 recursos me permite ir seleccionando el fármaco, dependiendo de la severidad de síntomas, ir de menos a más. En la medida que la enfermedad se va haciendo más limitante, puedo dejar la droga más potente para ese momento, sobre todo en pacientes que son menores de 65 años. Otros fármacos que, bueno, en nuestro país ya mucho no se utiliza son los anticolinérgicos. Antes se presumía que la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson era un desbalance entre la neurotransmisión dopaminérgica y colinérgica. Entonces, el hecho de usar los anticolinérgicos podía mejorar los síntomas, sobre todo el temblor, pero también genera mucho movimiento involuntario. Entonces, por lo menos en nuestro país, las escuelas que uno tiene en este país no promueven ya el uso de los anticolinérgicos. Agente neuroprotector, que esto es realmente lo que uno busca, encontrar una medicación que pueda prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y aparece la selegirina y la rasagirina, agente neuroprotector. ¿Y por qué figura como neuroprotector? Porque esa neuroprotección se pudo ver solamente in vitro. ¿tá? En el laboratorio vio que se preservaban esas neuronas. Pero cuando esto se quiso replicar, ya en modelos animales y con seres humanos, no. ¿Bien? Pero como es lo único que tiene, aunque sea tarjeta, porque no es más que eso, tarjeta de neuroprotección, acá donde uno tiene como 2 escuelas. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen esos síntomas no motores, que uno piensa que puede estar teniendo la enfermedad de Parkinson, porque tiene todas esas disautonomías, trastorno del sueño, la anosmia, que ya tienen mucho para perfilar la enfermedad de Parkinson. Todavía no tiene lo motor, que es donde yo después digo tiene enfermedad de Parkinson. A ese paciente hay neurólogos, y yo entraría en ese grupo, le indicaría ese neuroprotector, ante un supuesto efecto neuroprotector. No sé si me entienden. ¿Tá? Todavía no tiene los síntomas motores que a mí me permiten decir que tiene enfermedad de Parkinson, pero como hay algo que tal vez podría preservar, se indica. Después tenemos los tratamientos no farmacológicos, lo que está muy de moda es la cirugía funcional a través de lesiones como la paridotomía o la estimulación cerebral profunda, que es lo que más se ve. Este tratamiento obviamente está limitado para pacientes que ya han hecho todo el ensayo de fármacos orales, ¿bien? Y que tienen síntomas muy limitantes. La terapia kinésica intensa, esto es algo que yo le remarco mucho a los pacientes y que para darles a entender la importancia les explico que es un 50% del tratamiento. 150 minutos por semana de marcha intensa. O sea, intensa significa no paseo, un tranco ligero, no correr, pero es una marcha ligera, que la persona se sienta exigida. Hace que la evolución de la enfermedad sea más lenta y que la necesidad de uso de fármacos sea menor. Por lo tanto, aumento la vida útil de estos fármacos. Terapia ocupacional, en caso de disfunción de la mano, para la hipofonía y si hay trastorno de ilusión, la fonoaudiología. Hoy con el acceso a Internet tenemos grupos de apoyo a nivel internacional, a nivel nacional, y donde la enfermedad ya quemó etapas, que los fármacos ya no tienen respuesta, no hay cirugía que lo beneficie, bueno, es el abordaje de todos los síntomas de una persona que está postrada. Acá también tengo que tomar en cuenta esos síntomas no motores que tienen a su vez su tratamiento, ¿no? La disautonomía, ese trastorno del sueño. Bueno, este era un video donde mostramos la disquinesia por levodopa, que es una de las complicaciones que tiene el uso crónico de la levodopa, y disquinesia significa movimiento coreico. ¿tá? Son pacientes que uno entra al consultorio y ya infiere que están en tratamiento con levodopa porque tienen movimientos como si estuviesen bailando. Son movimientos muy grotescos. No, Simplemente... que no se puede reproducir. No te entiendo. El video no lo puede reproducir.
Esa parecía como la flechita Sí, para por eso, ahí darle. está. ¿Cómo le gusta humillarme? Bien, son movimientos que tienen una especie de patrón sinusoidales y que se reiteran. Bueno, cuando uno hace la descripción termina llamándolo Corea. Eso es un ejemplo de Corea. Yo voy a volver atrás a ver si hay alguno. No, este no. Bien. Profe, una pregunta. ¿Los movimientos se dan todo el tiempo o únicamente cuando hace el pico, digamos, el fármaco? La O cuando disinesia tiene poco. asociada a Claro. levodopa, sí, justamente, se deben al... El reloj del pico uno lo determina, o sea, ¿a qué hora toma el paciente la medicación? A las 8. ¿Cuándo se va el efecto? A las 12, bien, o sea, dura 4 horas. ¿En qué momento aparecen esos movimientos? O 9, 9:30, y dura 1 hora y después empiezan a caer. Eso a vos te permite entonces después, si querés, para evitarle ese movimiento, usar una dosis más baja, pero con intervalos más cortos. Entonces vos lo que haces es evitar ese pico de dosis. Le das una dosis más baja y el pico es más bajo, no llega a generar la disinencia. Es una manera de manejarlo. Como vos mencionaste, Lorena, es importante mencionar en el transcurso del intervalo cuando aparece. Esto excede a un médico clínico generalista, pero es para que no caigan en el error de que ustedes ven a alguien que tiembla y está lento, soy Gardel, es enfermedad de Parkinson. Paren porque no es tan sencillo. ¿Tá? Y existen otras entidades que pueden ser muy parecidas. Entonces, simplemente para eso. La parálisis supranuclear progresiva, que tiene sus hallazgos distintivos, el síndrome córtico-basal, la atrofia multisistémica, que a su vez se subdividía en la forma cerebelosa y la forma parkinsoniana, que muchas veces se los confunde con la enfermedad de Parkinson, incluso con el Alzheimer. Y acá hay una regla de los 5 años, es que yo puedo tener 5 pacientes que vienen con lentitud y me puede llegar a tomar 5 años en que cada uno haga una diferenciación en la evolución, y al comienzo uno interpreta, hoy me parece que es enfermedad de Parkinson, y al año agrega una cosa distinta, que me puede llevar a pensar, por ejemplo, una PSP. Y después al tercer año agrega una tercera cosa, y no, esto es una atrofia multisistémica. ¿Ah? O sea, el desafío es, obviamente, tratar de tener diagnóstico de entrada, y si es factible, que ese paciente pueda participar de un ensayo clínico, porque todas estas entidades no tienen un tratamiento como sí lo tiene la enfermedad de Parkinson. Y ahí la importancia de tratar de tener. Cada una de estas entidades también tiene sus criterios clínicos, que no tiene sentido mencionárselos, simplemente saber de su existencia. Y cuando ustedes ven a alguien que sospecha que tiene enfermedad de Parkinson y le dicen, yo opino, creo que esto es un parkinsonismo idiopático, vamos con la medicación, en la siguiente consulta ustedes tienen que rubricar, y siempre, por más que estén convencidos que es enfermedad de Parkinson, siempre uno tiene que chequear en la siguiente consulta. O sea, no se jueguen nunca con un diagnóstico definitivo, porque después uno queda en offside y cuesta volver atrás en la confianza del paciente. Y ser cauto es decir, esto reúne estos criterios. No tenemos elementos que confirmen, hoy todo esto se interpreta como un síndrome parkinsoniano idiopático. ¿Bien? Bien. Entonces, aquellas banderas rojas de que hay algo que no está funcionando bien a la hora de pensar en mi diagnóstico, entonces, si tiene disartria y desequilibrio de entrada, difícilmente sea enfermedad de Parkinson. La falta de temblor, pero ya le dije que puede haber Parkinson sin temblor. Este es fundamental, que era un criterio de exclusión. Si no hay respuesta a levodopa, y cuando hablo de respuesta hablo de una muy buena dosis. Los comprimidos son de 125, de 250-25, de levodopa, carbidopa, por ejemplo, un comprimido.
Y hay que llevarlo hasta 1 gramo al día. O sea, hay que sacudirlo con levodopa. Y si no hay respuesta, ahí uno asume que no es respondedor. Y después, bueno, si los síntomas son simétricos, eso también pone en duda. O sea, la enfermedad de Parkinson dije que siempre empieza en un hemicuerpo y después se involucra a otro. Y con el paso de la evolución, ustedes van a ver síntomas bilaterales, pero siempre va a haber una simetría. Van a estar más pronunciados los síntomas donde comenzó la enfermedad. Eso se va respetando en la evolución. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Esta cara es, nada, si la ven y la memorizan, se anotan un gol. Porque esta cara tiene una expresión única, que no es reproducible. Si yo le digo a ustedes, hagan esta expresión, no van a poder. Porque hay una combinación de 2 emociones a la vez. Sí, hiciste la mitad de abajo, pero no puedes hacer la de arriba. ¿Bien? Y es que tiene, por un Está lado, sorprendida y angustiada. exactamente, tiene contraído el músculo frontal y esta cara de angustia. Ese rostro, si quieren, si tienen el celular a mano, Google, pongan PSP Face, se van a imágenes y fíjense si encuentran una expresión similar. Los desafío. Dale, así me dan un poco de respiro. PSP6. PSP. Si lo pones en inglés, pone PSP, Face, Face, con C. Sí. Andate a imágenes, no me busques en todos, y te van a aparecer seguramente rostros. ¿Lo ven? Miéntanme, díganme que sí. Sí, sí, sí. Lo único que siempre encuentro la misma foto, o sea, la señora no me lo tuvo. Bien. No encuentro alguna otra. Ay, este video que no reproduce. Bueno, el tratamiento de estos, como todos pueden tener un poco de lentitud y rigidez, y como nosotros tenemos sospecha de que es parkinsonismo, y de vuelta no tenemos biomarcadores tampoco con estas condiciones, tenemos como una especie de zona de confort, de tranquilidad, de decir, bueno, vemos cualquier parkinsonismo y le ponemos levodopa, porque si no es enfermedad de Parkinson, tal vez mejore. O sea, es un poco gratuita mi frase, ¿sí? Es una licencia muy grande la que me estoy tomando. Pero lo que uno ve en la realidad. Vemos a alguien con un síndrome bradicinético y le da levodopa. Como los otros cuadros, no todos, no todos. Algunos de ellos pueden mostrar una mejoría, se lo indicamos. Y después, bueno, vamos con el tratamiento específico. Si tiene demencia, ya lo vamos a ver la próxima, inhibidores de colinesterasa, la ribastigmina, estos neurolépticos que son antialucinógenos para frenar la irritabilidad y agresión de la persona. En caso de depresión, inhibidores de recaptación de serotonina o los tricíclicos. En el síndrome córtico-basal, que como lo dice el nombre, da síntomas de ganglio de la base y de corteza, como puede ser mioclonía, el levetiracetam o clonazepam. Manejo de disautonomía. Y el Botox, en caso de que haya una excesiva salivación o una distonía, que es una postura irreductible. Y termino con parkinsonismo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo.
Yo había leído que el tema de los traumatismos no sé, encefálicos o encefalitis eran como factor de riesgo, digamos, para desarrollar. Y ahí está como criterio de exclusión. No sé con qué me quedo. Sí, lo que pasa, bueno, es lo que se llama el parkinsonismo pugilístico, por ejemplo, donde tenés a Mohamed Ali, a Nicolino Dolce acá, no saben, no sé si saben quiénes han sido ellos, Ajá. pero también muestran en la imagen del cerebro una alteración específica, que creo que se los conté la vez pasada, que es la membrana que separa los ventrículos laterales, está dividida y tiene como una cámara en el medio. Es lo que se llama el parkinsonismo pugilístico. Eso por los múltiples traumatismos, digamos, saber. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, decía de Mohamed Ali, eso por los múltiples traumatismos que lo predispongan. Sí, a ver, lo que pasa es que no me quiero delirar mucho, porque estamos en un momento donde me parece que hemos llegado a un techo, de que seguimos hablando de una enfermedad con, si querés, con una anatomía patológica definida, pero lo que no estamos hablando es de dónde arranca todo esto. Y si esa pérdida de neuronas y esos cuerpos de inclusión de Lewy, en realidad no es un evento final, y los orígenes son distintos. Y entonces por eso hablamos de enfermedades distintas. Y todo converge en un punto. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, sí. Sí, lo Estas vi. enfermedades empiezan 10, 15 años antes de comenzar los síntomas. O sea, no se sabe. Y es la medicina que se viene, no sé si habrán escuchado o leído lo que se llama medicina de precisión. Y es tratar bien. Gracias, avanzo. Vamos con temblor. Y esto es lo que ustedes tienen que incorporar, la definición. ¿Tá? Esto sí, lo escriben y se lo marcan en la frente, porque con esto ustedes se van a parar y decir esto se llama temblor. Y es cualquier movimiento involuntario, obviamente involuntario, ¿sí? No lo hace la persona. Oscilante y rítmico. Fíjate qué difícil. Causas un montón, entonces una manera de abordarlo es según la circunstancia en la que aparece el temblor. Entonces así es como lo llamamos, en reposo, y cuando les comentaba, lo hacen caminar al paciente, o si no, uno lo para en la pared, y con los ojos cerrados, los brazos al costado del cuerpo, le pide que cuente de 100 abajo en voz alta, y observa. Si empieza a mover la cabeza, los brazos, las piernas. Postural es, entonces ya hay una acción, que es pedirle, por ejemplo, al paciente que eleve. Entonces, puedo no ver nada, y para sensibilizar la prueba, le puedo decir que separe los dedos y que baje la mano, o sea, estoy forzando una postura y de repente ahí empezar a observarse el temblor. Y por último, el kinésico o intencional, que se evalúan con la prueba índice-nariz, ¿bien? Y donde uno ve que cuando está llegando al objetivo, aparece la oscilación. O le piden que vaya con su dedo de índice, desde su nariz, al objeto que ustedes le pongan, y ven cómo al acercarse al objetivo, aparece la oscilación. Ahí ya vieron temblor. Eso se llama temblor kinésico o intencional, que es el de acción. Acción, perdón, es postural y kinésico. Postura fija, kinésico en movimiento. Este concepto de temblor de intención es el que nosotros hacemos alusión al daño cerebeloso. Causas de temblor, bueno, si estuviésemos en aula, les diría, corten la hoja que tienen delante, deposítenlo en la palma de su mano y fíjense qué pasa con esa hoja. ¿Ah? Probablemente van a observar que empieza a moverse. Por lo tanto, se considera normal. Y después sí, a la hora de hablar de enfermedades, ya conocen la enfermedad de Parkinson, saben de la existencia de parkinsonismos atípicos, todo cuadro médico, siempre hay que preguntar fármacos y si esos fármacos pueden tener relación con lo que están observando. Después, bueno, lesiones del cerebelo,
La enfermedad de Wilson, que si bien se la enseña como una condición que se manifiesta con distonía, también puede tener temblor. Y el temblor esencial que figura acá es la enfermedad o condición de movimiento involuntario más frecuente de observar, ¿sí? A la cabeza. Obviamente por encima de la enfermedad de Parkinson. Y para alguien que esté medianamente formado, ni te digo si fue a la UNL e hizo neurología, no debiera ser un problema. Pero hablando en serio, a veces es muy común observar pacientes que son interpretados como temblor esencial y tienen enfermedad de Parkinson. A la hora de los fármacos, repito, ya varias veces lo vengo diciendo, los neurolépticos, o sea, pacientes que están en tratamiento psiquiátrico, los bloqueantes de canales de calcio, ¿tá? Es un clásico, los vasodilatadores cerebrales, porque irriga mejor el cerebro, no tiene ningún sustrato ese tipo de enunciado, y se usa mucho en la región, que termina después de mucho tiempo con un síndrome parkinsoniano, con o sin temblor. A nosotros los neurólogos, el uso del valproato, ¿bien? Los estimulantes, bien, cafeína, teína, mateína. Y siempre, por lo menos yo tengo el hábito, de cuando veo a alguien con temblor, le pido todo un laboratorio, porque te puedes a la hora de elegir un fármaco, necesito saber cuál es su estado, y siempre meto un perfil tiroideo, por lo menos una T4 libre. A ver no habilita. Avanzo. 2 palabras sobre el temblor esencial. Entonces, como les dije, es el trastorno número 1 de movimientos involuntarios. Según diferentes series, puede haber un fondo genético. Se dice habitualmente que en un 50%. ¿tá? Quiere decir que voy a conocer gente que comenzó hace 20 años con el temblor, y si uno le pregunta, sí, mi padre y un hermano mío y un tío ya también tenían temblor. Bien, no es un requisito para hablar de temblor esencial, pero si está presente, orienta mucho. Y como condición, entonces, el temblor es lo único que presenta. Es lo único. Y es predominantemente postural y kinésico. Esto ya nos ayuda a distinguirlo de la enfermedad de Parkinson, donde lo tienen al paciente sentado, con los brazos apoyados en la mesa, en sus muslos, y si bien observan al paciente, pueden ver periféricamente cómo la persona empieza a mover la mano en reposo. Puede involucrar cualquier segmento del cuerpo. Lo más común es que sean las manos, y detrás cabeza, lengua y voz, y por último los miembros inferiores. Esto lo aprecio cuando la persona lo pongo de pie, y si tiene una pollera o un pantalón, voy a empezar a ver cómo se sacude esa vestimenta. Existen entonces, está el temblor fonatorio, entonces la persona está tremulando cuando habla, que parece que entrecorta la voz. Están los que tienen entonces el temblor cefálico. La gente con Parkinson obviamente puede tener temblor cefálico. Una regla muy sonsa, otro momento bisagra, cuando es, no tengo enfermedad de Parkinson, es más de tipo esencial, no es enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Y cuando es temblor de Parkinson es más de tipo aseverativo. ¿Bien? Otro momento bisagra, ¿no? ¿Celeste? Bien. Sí. Tengo miedo de dejarlos extasiados intelectualmente. A la hora del tratamiento, existen 2 fármacos por antonomasia y son de hace años y siguen siendo de primera línea: propanolol y fenobarbital, con sus ventajas y desventajas. El fenobarbital, comprimido de 100 miligramos, dosis máxima, 2 comprimidos. Efecto colateral, da sedación, uno lo recomienda de noche. Por lo general son pacientes no necesariamente añosos, pero bueno, el fenobarbital a largo plazo también cognitivamente no es un amigo. Propanolol,
bueno, no da esa sedación, pero requiere por lo general una toma, o sea, 2 tomas diarias, entonces cuesta más la adherencia. Hay que tener cuidado con la hipotensión ortostática, en caso de varón, disminución de, o sea, disfunción eréctil. Y después existen fármacos de segunda línea, que esto es variado. Gabapentin, pregabalina, topiramato. Son cuando los pacientes o no toleraron las primeras o no tuvieron la respuesta satisfactoria. Y lo nuevo es que existen también las cirugías, como lo vimos en la enfermedad de Parkinson. Obviamente es cuando el temblor es muy disruptivo para el paciente. Ya van a ver un video. Nada. Bueno, este cuadro es un cuadro comparativo que se encuentra en cualquier libro de texto. Es cómo hago para diferenciar el temblor esencial de la enfermedad de Parkinson. Entonces, habitualmente hay una historia familiar en el esencial, no en el Parkinson, excepto que es una forma hereditaria. Otro hallazgo también muy distintivo es que los pacientes con el temblor esencial, la mitad aproximadamente, cuando ingieren alcohol, y sobre todo bebidas con alta gradación alcohólica, el temblor disminuye. Obviamente no es una maniobra terapéutica, sino diagnóstica. El semafeno no es un reducto neurológico, pero siempre, bueno, apelo a la nostalgia, y cuando estaba en Buenos Aires, en el hospital en el que yo estaba, que había consultorios con subespecialidades, teníamos la botella de whisky, entonces si el paciente tenía interés de estar un par de horas en el consultorio, uno hace la valoración, le hace dibujar una espiral con la llegada hacia un punto en el centro, y el paciente tiene que ir por el medio de esa línea sin tocarlo y llegar hasta ese punto. Obviamente uno ahí puede ver el trazado tembloroso, y se le hace tomar una medida de esa bebida alcohólica, y a la media hora vuelve a hacer eso. No es indispensable, pero bueno, si les interesa es un recurso. Esto, por lo general, la persona que tiene temblor esencial consulta después de muchos años, porque el temblor es muy insidioso. Entonces comienza como un movimiento mínimo, y tardíamente empieza a acelerar la velocidad y la amplitud. Entonces no motiva la consulta inicialmente. En cambio, el que tiene temblor por enfermedad de Parkinson, ya dentro del año está haciendo la consulta. La diferencia de circunstancia, ¿bien? En el Parkinson, entonces, lo que uno más ve es manos y piernas, y en el temblor esencial se ve más notoriamente la cabeza. Obviamente uno, ya le dije, es muy lento en su progresión. Y no están, obviamente, los otros hallazgos, que esto es lo que hace la diferencia. O sea, por eso, si uno le pone un poquitito de onda, es difícil confundir el temblor esencial de la enfermedad de Parkinson. A la hora de tratamiento, entonces, la levodopa, no se los mencioné, pero fundamentalmente el propósito es devolverle movimiento a la persona, disminuir la rigidez, mejorar la lentitud. Pero con respecto al temblor, algunos pacientes anulan el temblor, y hay pacientes que la levodopa no le hace nada. Por eso a uno al paciente le explica que lo que está pretendiendo es que mejore la agilidad, no necesariamente el temblor. En el temblor esencial no tiene cabida la levodopa. Y aquellos pacientes, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, que tienen temblor, que no mejoran con la levodopa, y sin embargo es muy limitante ese temblor, entonces uno hace uso de los mismos fármacos que usamos en el temblor esencial, a diferencia del fenobarbital, que en la enfermedad de Parkinson no tiene respuesta. Pero sí pueden usar el propanolol. O alguno de esos que se usaban como segunda línea en la enfermedad de Parkinson. Voy muy rápido, ¿me siguen? Se terminó temblor, distonía. Y esta es una manifestación, es atractiva porque es bastante engañosa. O sea, no es muy obvia a veces. Y es un grupo de movimientos involuntarios, ¿tá? Involuntarios, para distinguir de tic.
que son prolongados, frecuentemente dolorosos y que provocan posturas anormales y movimientos de torsión. ¿Quién se anima a hacer un poco de histrionismo en cámara? Porque estoy seguro que han visto a alguien con distonía. ¿Alguien se anima? Yo tengo 3 en la vista nomás. Celeste, Laureano y Lucía. Pero estoy seguro que han visto a alguien en la calle con distonía. Si es que no conocen a alguien cercano. Por empezar, un clásico es la persona que tuvo una ACV y que está con hemiplegia y de repente comienza a mejorar y lo ven caminar, pero ustedes ven que hay una postura, ¿tá? Que está tieso. ¿Bien? No está relajado. O va con el brazo pegado, o con una postura fija. Eso es una distonía. Y después, a ver si me pueden apreciar un poco, que lo habrán visto seguramente en la calle, gente que va caminando y va. ¿Sí? ¿Me ven? Claro, que yo veía ese, que hacía así. ¿Lucía no lo vio? Me dice que no. Sí lo vi, pero no lo vi en la calle. Disculpame el atrevimiento, pero tenés que salir de esa burbuja, Lucía, porque hay todo un mundo ahí fuera. Es algo. Bueno. Y esa, bueno, la distonía hereditaria que se ve. Son chicos que ven uno. Pero lo más común es el ACV. Cuando ustedes ven a una persona que no recuperó todo el movimiento y tiene postura fija. Eso es una distonía. Una alteración del tono muscular que condiciona una postura normal y movimiento de torsión. Puede confundirse con otros movimientos porque ese movimiento que yo les mostré al comienzo, que los desafía a que lo describiesen, es lo que yo pretendía es ser un temblor distónico, ¿tá? Que se manifiesta como con un movimiento que oscila, pero que no es continuo. ¿Bien? Se lo clasifica. Wilson? ¿La enfermedad de Wilson? En la enfermedad de Wilson puede haber distonía. No sé si el temblor que después lo vemos. El signo de la letra. Yo busqué un video y era de una chica que hacía así. Por eso te pregunto. Bien. No reproduce. Y acá hablamos, por lo menos tienen que saber de la existencia de lo que se llama enfermedad de Wilson. Y ya vamos a ver por qué tienen que saber de su existencia. Bueno, como ustedes ya leyeron, se debe a un trastorno sistémico en el metabolismo del cobre. No puede ser eliminado, se acumula. Es una enfermedad transmitida en forma autosómica recesiva, asociado al brazo corto del cromosoma 3, con una edad de inicio variable, pero por lo general son pacientes jóvenes, aunque están descritos casos de 60, 70 años, o sea, no hay que mirarlo solamente con el prisma del joven. El principal órgano afectado es el hígado, y se debe en un 80-90% a una reducción del transportador del cobre, que es la ceruloplasmina. Entonces, una vez que se desborda el hígado, empieza a involucrar otros sistemas. Sistema nervioso central, ojos y riñones. ¿Por qué la importancia de su reconocimiento? Porque es una enfermedad que si no es tratada es mortal. Y si es tratada, le salvan la vida a esa persona. ¿No? Aunque no sean neurólogos, no está de más de que sepan de su existencia. Entonces, por un lado tenemos manifestación neurológica, que se ve en el 40-50% de los pacientes, síndrome aquineto-rígido, que es sinónimo de parkinsonismo, ¿bien? Alguien que está quieto y rígido, o sea, síndrome hipoquinético, o me voy para el otro extremo, síndrome hiperquinético, distónico generalizado, o con temblor de acción, con ataxia, disartria, o sea, casi cualquier manifestación de alteración del movimiento. Suelen tener manifestaciones psiquiátricas, desde, bueno,
llegando a la depresión, pero también desinhibición en sus conductas, alteraciones en el laboratorio con los marcadores hepáticos. A nivel ocular, esto es un clásico, típica pregunta de Choice, el anillo de Kaiser-Fleischer, que solamente es visualizable con la lámpara de hendidura, o sea, no es identificable a la visión, a la simple vista, ni tampoco con el oftalmoscopio. Y el tratamiento son estas sustancias que, en definitiva, son quelantes del cobre que impiden que se absorba a nivel intestinal y no se terminan depositando. El diagnóstico entonces se hace pidiendo por laboratorio una orina de 24 horas, el cobre en la orina de 24 horas, cobre plasmático y ceruloplasmina. Pero como ustedes han ido a la UNL y saben resolver situaciones difíciles y tienen solamente disponible un método, ese método debería ser el cobre en orina de 24 horas. ¿Bien? Bueno, acá ¿Por venía qué, un video. profe? ¿Es más específico? Ah. ¿Es más específico? El único que tenés. Ah, lo único. Pulpo. Ya está demostrando esa acumulación de cobre. El desborde va. Bueno, distonía es eso. Después, bueno, hay enfermedades genéticas, pero si me escuchase Musacchio y la doctora Gaidú, estaría con arcada de ver que estoy hablando de tantas cosas finitas, ¿bien? Pero sí, por lo menos reconocer lo que es una distonía. Aplica el concepto, ¿no? Que si es focal, si es generalizada, también me hace. Todo lo que sea focal, primero tengo que empezar a decir una lesión cerebral, focal, que esté generando ese síntoma. Y si es algo generalizado, algo más bien sistémico que involucre a todo el cerebro a la vez. ¿Qué hora somos? Las 6 menos 10. Bueno. En 3 minutos, supuestamente. ¿Eh? Que deben quedar 3 minutos, no me aparece bien el tiempo, pero... Acá todavía lo de los 10 minutos no me lo tiró. Bueno, me avisa, así que antes de que desaparezca nos despedimos. Voy con coreebalismo. Movimientos involuntarios, brusco, rápido. No tiene un patrón, o sea, es desordenado. Tampoco tiene el ritmo como el temblor. Y la amplitud del movimiento puede ser variable. No tiene finalidad aparente. Y no hay manera de controlarlo voluntariamente. Puede estar en el reposo o interrumpiendo un movimiento. O sea, acomodo la mano y se me sacude. Y de repente me fui a acomodar el pelo. La diferencia con balismo es que el balismo es también violento y irregular, pero es proximal. Es típico la sacudida del brazo. En cambio, la corea suele ser más distal. Uno ve los dedos como si bailasen. Puede ser algo muy sutil, pero muy sutil. Por eso hay que mirarlo mucho al paciente. En cuanto a causas, puede ser hereditaria, metabólica, debido a fármacos, tóxicos, infección, inmunomediada, o sea, todo lo que pueda lastimar al sistema nervioso central, como para el resto de los movimientos. La diferencia desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, es que se ve liberado la estimulación del tálamo a la corteza motora, desproporcionadamente, entonces, esa desregulación del movimiento en más. Bueno, acá viene el ejemplo de la disquinesia por levodopa, ya lo veremos. Balismo. Bueno, esto es un dibujo muy antiguo, o sea, cuando todavía no existía lo que era una película. Pero si esto fuese una foto, ¿cómo definirían a esa postura?
La charla no terminó, pero ustedes ya tienen el conocimiento, hasta ahora dado para identificar. Esto se supone que es movimiento. ¿Eh? ¿Cómo dijiste que no escuché? ¿Qué movimiento sería esto? ¿Qué alteración de movimiento? Una corea dice. O una Corea, si esto estuviese moviéndose. Por eso les hago el ejercicio. Suponete que lo que estás Una viendo. distonía. Una distonía, Muy- claro. Si te advierte muy una bien. distonía. Bien, lo que estás viendo es una postura forzada, cervical, hacia la derecha, de flexión de ambas muñecas y de los dedos y rodillas. ¿Bien? Ergo, es una distonía. Esto es un dibujo muy antiguo, o sea, de 1800, no podían hacer la película. Entonces lo que está tratando de hacer es de reproducir los movimientos que hace la persona. Pero bien, bien, bien. La idea es que vayan incorporando. Cuando hablamos de Corea, tenemos que hablar de la enfermedad de Huntington. Bueno, ahí arrancan los últimos 10 minutos. Fabi, una pregunta. La anterior, esa era por la infección del estreptococo, esa autoinmune. Sí. Ok. ¿Qué curso tiene? ¿Benigno, maligno? Maligno, empeora. No tenía cura, así que. Ahora No es que no sea sé. Limitado. Es autolimitada. Ok. Por lo tanto, es Benigno. benigno. Muy, muy rara vez, pero muy rara vez el paciente sí puede quedar con esa corea. Pero lo común es que desaparece. Entonces no hay mayor problema. Y está asociada a la infección del estreptococo beta-hemolítico. Bien. Voy a la enfermedad de Huntington como una enfermedad neurológica que tengo que reconocer. Entonces, otra enfermedad degenerativa, autosómico dominante, y es debida a la expansión de este trinucleótido de citosina, adenina, guanina, en el cromosoma 4, lo que se conoce como el gen de la huntingtina. Y es una enfermedad que aparece entre la tercera y cuarta década de vida, pero está marcada por un fenómeno que se llama de anticipación. Y es que cuanto mayor sea la repetición de este trinucleótido, se considera normal hasta 35 o 39. Por encima de esa repetición, ahí empieza la enfermedad. Pero cuanto mayor es la repetición, más temprano es el inicio de la enfermedad. Es una enfermedad, entonces, con una penetrancia del 100%, o sea, el paciente hereda esta alteración y desarrolla la enfermedad. Es un drama. Esta enfermedad es un drama. Porque ese fenómeno de anticipación, sobre todo, se ve en varones. Entonces, donde yo, hijo, sé cómo termina mi padre, yo ya vislumbro lo que me espera y tal vez más precozmente. Claro, eso iba a decir, que generalmente era más precoz que el padre. Sí. Ya hace 1 o 2 años, un chico que tenía 70 y pico de repeticiones, o sea, nunca había visto algo tan alto. Y el chico empezaba a los 15 años con la enfermedad. Y es una situación muy delicada, porque muchas veces hay una familia y quieren saber si hay alguien que le ven un síntoma menor, si tiene la enfermedad, y si por atrás se le puede hacer el estudio genético, y aunque te lo reclamen, hay que prepararlo mucho psicológicamente, o sea, jamás me animaría a dar un diagnóstico sin que pase primero 6 meses con un psicólogo que lo prepare para una mala noticia. O sea, como situación de las más feas. Es una combinación entonces de un trastorno del movimiento con la corea, más alteraciones psiquiátricas, conductuales y del ánimo, y un componente cognitivo. Esa es la tríada. El diagnóstico es accesible a través del estudio molecular y algo que se ve en la resonancia. Entonces, acá un poco le doy una mano. La primera diferencia es que este es un cerebro normal y este está globalmente involucionado. Pero hay algo en la resonancia del Huntington que es característico. Los ventículos están Aumento, dilatados. sí, los ventrículos. Sí.
¿Por qué están aumentados los ventrículos? Porque en realidad es parte de la involución global, si querés. Se atrofia por afuera y también por adentro. Entonces, los surcos se ven más pronunciados y los ventrículos aumentados. Pero no porque ellos crecieron, sino por retracción del cerebro. Claro. Pero a ese nivel hay algo característico. Que lo tienen en... Desaparecieron los núcleos. ¿Qué núcleos? Ay, Abogado. Estás en el área... Sí, golazo, golazo. Con Nicolás mañana delantero los dos, por favor. Fíjense, fíjense. ¿Ven la señal de este núcleo caudado y de este? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Dónde está acá? Desapareció. Entonces es típico de la enfermedad de Huntington. Y ahí, ¿el lenticular está más chico o no? Está como más corrido en el... Sí, lo que pasa es, bueno, no necesariamente puede ser el mismo corte y necesitas la suma de las otras imágenes para ver que el lenticular lo puedes ver mejor. También pueden conocer pacientes que tienen un ACV y hacen el infarto en el núcleo caudado. Entonces, es una cuestión de tiempo que van a empezar a tener corea. Bien, a diferencia de esos pacientes que esa corea es temporal, dura meses, años, uno los trata y después ya no es más necesario, o sea, remite. Entonces acá hay consulta por esa tríada de síntomas de movimiento psiquiátrico y heterocognitivo. Lo primero que uno hace es pedir una resonancia y un laboratorio rutinario, donde ya no le ves el caudado, lo ves muy involucionado, ni hablar de su historia familiar, se van al estudio genético. ¿Cuánto va el video? Quedan 4 minutos. Bien, queda mioclonía y tics. Queda poquito de teórico. O sea que lo dejo para el viernes y después puro video. Quedan 3 minutos 45 segundos. Dudas, preguntas. De lo visto hasta